Hola, buenas tardes mis queridos niños, espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho saludarlos nuevamente el día de hoy y darles la bienvenida a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil. Los invito a que se dispongan para estar súper atentos a nuestra enseñanza, de manera que lo que aprendamos lo podamos guardar en nuestras mentes y atesorar en nuestros corazones. Vamos a iniciar orando para agradecer a Dios por este tiempo. Maravilloso Dios, precioso Señor de gloria y majestad, te damos gracias en esta tarde por la semana que nos permitiste vivir. Gracias por este día, por nuestra clase de hoy, Señor, te damos gracias. Pero sobre todo, agradecemos la vida nueva que tenemos en ti. Te pedimos, precioso Dios, que nos ayudes a entender la enseñanza que hoy nos traes y te pedimos que nos ayudes a conocerte y amarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, vamos a iniciar recordando lo que aprendieron la clase pasada. Con la profe May estudiaron la pregunta número 25 que dice: ¿qué cosa prometió Dios en la alianza de obras? Y aprendieron que Dios en esa alianza de obras prometió premiar con la vida a Adán. Pero esto solo se cumpliría con la condición de una obediencia continua. También aprendieron que ese premio lo podremos tener a través de Jesucristo. Pues bueno, hace 8 días hablaron del premio que obtendría Adán por obedecer y hoy vamos a hablar del castigo de Adán si no obedecía ese mandato. Para ello vamos a trabajar la pregunta 26 de nuestro Catecismo Infantil de Westminster que dice: ¿qué amenaza hizo Dios en la alianza de obras? Y la respuesta dice: el castigo de muerte para Adán si faltaba a la obediencia. ¡Wow! Miren eso, la muerte. Suena como un castigo muy fuerte, pero exactamente eso fue lo que Dios le dijo a Adán cuando le dio las instrucciones en el huerto. Entonces, mis niños, como recordarán, como hemos estado trabajando en estas últimas clases, Dios creó a Adán y lo puso allí en el huerto del Edén. Dios había creado también plantas y animales para que Adán las cuidara y también para que viviera de ellos, ¿cierto? Allí en el huerto estaba Adán y allí tenía comunión con Dios y allí hablaba con Dios. En todo eso que hablaban Adán con Dios, Dios le da un mandamiento, ¿cierto? Le da un mandato y le dice: bueno, de todo lo que hay aquí puedes comer, pero de este árbol no. Ese fue el mandato que les dio. Vamos a recordarlo, vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículo 17. Un versículo que hemos trabajado mucho en las últimas clases, así que yo me imagino que ya lo deben saber de memoria. Génesis 2, 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren, ahí está el mandato de Dios. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, ¿cierto? Y aquí viene el castigo, la amenaza, la advertencia que le da Dios a Adán. Le dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y si ustedes recuerdan la historia, Adán come del árbol. Bueno, Eva come del fruto, le da a probar a Adán, y no sé si recuerdan, pero en ese momento no murieron. Comieron, pero no se murieron enseguida. La Biblia dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron hojas para coserse vestidos porque, wow, se dieron cuenta que no tenían ropa. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan la historia?
Y luego dice que Dios volvió al huerto y comenzó a buscar a Adán, pero Adán no quería que Dios lo viera porque estaba asustado. Finalmente, Adán habla con Dios y es allí donde Dios le dice el castigo por su desobediencia. Entonces, aunque Dios había dicho que morirían, la muerte no fue de una vez. No fue que comieron del fruto prohibido y ¡pum!, se murieron. No. Quedaron vivos. Quedaron vivos para escuchar a Dios declarar el castigo de su desobediencia. Y la Biblia sigue narrando la historia y quiero que leamos el capítulo 3 en el versículo 19, que ahí nos dice qué castigo le da Dios a Adán. Vamos a leer Génesis 3:19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al polvo volverás. Miren esto, mis niños. Hasta ese momento Adán tenía vida sin límite. Es decir, él podía estar tranquilo en el huerto y no sabía que un día se iba a morir. Pero a partir de su pecado, en el momento en que él desobedece la instrucción que Dios le da, lo que Dios entonces le dice es: bueno, ahora vas a estar aquí en la tierra, vas a estar allá en la tierra, vas a tener que trabajar, vas a tener que ganarte tu sustento y un día vas a morir. Cuando el versículo dice que un día debe volver a la tierra de la que fue tomado, cuando dice porque del polvo eres y al polvo volverás, lo que le está diciendo es que un día se va a tener que morir. Y recordemos, creo que ya en alguna clase les había mencionado, que cuando la gente muere lo que hacen es sepultarlo, ¿cierto? Lo ponen en la tierra, por eso lo llaman entierro, lo entierran, lo ponen allá entre la tierra. Bueno, hoy en día los pueden cremar, que es quemarlos también, pero finalmente el cuerpo va a dejar de existir y por eso dice que vuelve a la tierra porque, bueno, no es que deje de existir, sino que se va a descomponer, ¿cierto? Porque del polvo eres y al polvo volverás. Entonces lo que le estaba diciendo es que finalmente, algún día, él iba a morir. Ya no iba a vivir Adán eternamente aquí en la tierra. Él iba a tener un final de sus días. Ya iba a haber un día en que ya no iba a seguir existiendo aquí en la tierra. Entonces Adán no murió de una vez, pero ahora su estadía aquí en la tierra sería temporal porque un día finalmente moriría. Por eso también nosotros, como hijos de Adán, también tenemos nuestros días en la tierra limitados. Es decir, que algún día finalmente nosotros vamos a morir. No sabemos cómo, ni sabemos cuándo. No sabemos a qué edad vamos a morir. Pero lo que sí sabemos es que un día todos moriremos. Ahora, quiero mencionarles algo más. Y es que esa muerte no fue solo física. Es decir, sí, fue una muerte física, ya sabemos que no murieron enseguida, pero que sus días iban a tener un final aquí en la tierra, ¿cierto? Pero además, ellos iban a tener una muerte espiritual. Es decir, Adán vivía en el jardín con Dios, hablaba con Dios, pero después de que peca, Dios lo saca del jardín. Ya Adán no iba a estar tan cerca de Dios, ya Adán estaría afuera de ese jardín. Y allí Adán, pues la Biblia narra que los hijos de Adán hacían altares para hablar con Dios, o sea que quiere decir que allá afuera Adán desarrolló un tipo de comunión con Dios, pero su comunión con Dios ya no era la misma que tenía cuando estaba en el jardín. Adán fue sacado de la presencia de Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros también estamos alejados de Dios. Estamos muertos en nuestros pecados. Es decir,
que estamos vivos físicamente hablando, pero espiritualmente estamos alejados de Dios por nuestro pecado. Y quiero que leamos Romanos capítulo 3, versículo 23, porque ahí nos lo explica muy bien. Romanos 3, 23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Eso es la traducción del lenguaje actual. Vamos a mirar lo que dice ese mismo versículo en la Reina Valera. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí ven? Romanos es claro al decirnos que por nuestro pecado estamos alejados de Dios. Y esa muerte es peor que la física, porque si morimos físicamente estando espiritualmente muertos, eso querría decir, mis niños, que por la eternidad estaríamos lejos de Dios. Por eso es importante que recuperemos nuestra vida espiritual mientras que estamos vivos físicamente. Y eso no lo podemos hacer nosotros mismos por nuestras buenas acciones. Eso es un regalo que Dios nos da cuando creemos que Jesús vino a esta tierra y vivió la vida perfecta que Dios demanda de nosotros y obedeció a Dios. Y al morir en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos eso, mis niños, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, Dios nos da vida espiritual. Y aunque un día muramos físicamente, podremos estar felices y tranquilos de saber que pasaremos nuestra eternidad con Dios. Miremos lo que nos dice la Biblia ahí mismo en Romanos capítulo 3, pero en el siguiente versículo, en el versículo 24. Dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Hermoso versículo. Como ven, mis niños, ese es el inmenso amor de nuestro Padre Celestial, que nos da vida en su Hijo Jesucristo a pesar de nuestros pecados. Por eso los invito a mantener firme su confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aunque pase el tiempo y ustedes crezcan, hay algo muy importante que no deben olvidar, y es el amor infinito que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros podemos tener vida eterna a través de Él. Es cierto que el pecado de Adán nos trajo muerte, nos trajo perdición, nos trajo condenación, pero el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo es vida y vida eterna. Amén. Vamos entonces a recordar lo aprendido hoy. Trabajamos la pregunta número 26 que nos decía: ¿qué amenaza hizo Dios en la alianza de obras? Y aprendimos que la amenaza fue el castigo de muerte para Adán, si faltaba a la obediencia. Vimos que esa muerte no fue instantánea, no murieron de una vez, pero que finalmente todos los hombres debemos morir físicamente. Y finalmente aprendimos que esa muerte también es espiritual, pero que a través de Jesús podemos tener una vida nueva. Vamos a orar. Precioso Dios, amado Señor misericordioso, te damos gracias por la enseñanza de hoy, porque aprendimos que aunque el pecado de Adán trajo muerte a nuestras vidas, tanto de manera física como de manera espiritual, también aprendimos que por tu inmenso amor, que por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, podremos tener vida espiritual. Y eso nos tranquiliza, Señor, porque sabemos que aunque un día moriremos, aunque un día nuestros cuerpos dejarán esta tierra, estaremos contigo por la eternidad. Y esa es la mejor noticia que podemos tener. Esa noticia nos alienta, nos llena de alegría, de esperanza, al saber
que aunque esta vida es temporal, la vida contigo será eterna y maravillosa. Gracias, precioso Dios, por el regalo inmerecido que nos das a través de tu Hijo. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a demostrarte con nuestras vidas lo mucho que valoramos ese regalo que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, fue un placer compartir con ustedes el mensaje de hoy. Espero que lo tengan muy presente en sus vidas y que sigan buscando a nuestro precioso Dios cada día, orando y leyendo su palabra. Ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan trabajando las preguntas que ella ha preparado para ustedes. Los quiero mucho y les envío un gran abrazo. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Romanos 3:24. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Vamos a mirar ahora las preguntas de hoy. Estén muy atentos. La primera pregunta es: ¿qué amenaza hizo Dios en la alianza de obras? ¿Qué amenaza hizo Dios en la alianza de obras? La segunda pregunta es: ¿cuando Adán pecó, murió instantáneamente? ¿Cuando Adán pecó, murió instantáneamente? Y la tercera pregunta es: ¿por medio de quién fuimos librados del castigo que merecían nuestros pecados? ¿Por medio de quién fuimos librados del castigo que merecían nuestros pecados? Bueno niños, esas fueron las preguntas de hoy. Estaré esperando sus respuestas en los comentarios. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.